Alejandro Colia nació en la ciudad de Buenos Aires y estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, graduándose en tan solo 24 años. Entre 1991 y 1996 se desempeñó como director de una escuela municipal de enfermería de 3 de febrero y docente de neurocirugía de la Universidad de El Salvador. Además, durante 13 años dirigió el Hospital Provincial Ramón Carrillo de 3 de febrero y entre 1998 y 1999, de manera simultánea, estuvo a cargo de la dirección del Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. En 2007, secundó al entonces ministro de Salud bonaerense Claudio Zin, haciéndose cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Atención de la Salud. En 2009, tras el alejamiento del ministro, Alejandro Colia fue elegido para formar parte del gabinete del gobernador Daniel Scioli, cargo en el que fue ratificado en 2011. En su primera gestión como titular de la cartera sanitaria, fue sancionada la Ley de Fertilización Asistida, otorgando tratamientos gratuitos en los 77 hospitales de la provincia. Formó parte de la Sociedad de Neurocirugía bonaerense y fue uno de los artífices de la corriente militante sanitaria del Frente Nacional Peronista. En sus dos gestiones, fomentó la actualización tecnológica en equipamiento para los hospitales y trabajó para impulsar tareas mancomunadas entre nación, provincia y municipios, con el objetivo de potenciar la acción sanitaria para los bonaerenses. En los últimos meses, y como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa la provincia, el ministerio fue blanco de críticas por falta de insumos, ajustes, malas condiciones edilicias y violencia en los hospitales. Hoy nos visita Alejandro Colia. Estamos acá, como presentaba el informe, con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Colia. Primero, gracias por venir a visitarnos acá en Notas Verdaderas. No, es un gusto, realmente. Gracias por la invitación y es un placer estar hoy con ustedes y bueno, tratar distintos temas que hace la salud de la provincia. Bueno, justamente la salud de la provincia. Veíamos en el informe que en las últimas semanas, en los últimos meses, hubo situaciones muy conflictivas con el tema de la seguridad en algunos hospitales, particularmente lo que sucedió en Moreno, ¿no? ¿Qué se está haciendo para intentar revertir o prevenir situaciones tan graves como esa, que si bien fueron excepcionales, que dos bandas prácticamente entraran a los tiros en un hospital, no se vuelvan a repetir, ¿no? Sí, en realidad ese es un hecho inédito, que si bien tiene una muy baja incidencia, hay que tenerlo muy en cuenta. Lo cierto es que nosotros venimos trabajando en un programa con los distintos sectores, actores involucrados en el tema, muy especialmente los gremios, donde llevamos adelante un programa de capacitación, especialmente de nuestro sistema de salud, de los equipos de salud en los hospitales y en particular los que están vinculados al área de emergencia, porque como hemos elaborado un registro, pudimos analizar cuál es la epidemiología, las causas que generan este tipo de situaciones. Y en particular se trata de un trastorno de comunicación entre los equipos de salud y el paciente, que generalmente viene obviamente preocupado con la incertidumbre de desconocer lo que le va a pasar por su enfermedad o tiene que esperar, y se genera una falta de comunicación en cuanto a los tiempos de espera, también sumado a ciertos rasgos a veces autoritarios de ambas partes, y que en los últimos tiempos tuvimos algún caso especial, como fue el caso de Moreno, que en realidad es un hecho muy particular, aislado, porque participaron de familias vinculadas a los pacientes que eran atendidos, y los disturbios que se habían generado fuera del establecimiento continuaron, y eso generó obviamente una situación de miedo, de temor, que a través de la falta de experiencia de manejar una situación de esa naturaleza se generan distintas situaciones, fundamentalmente que el equipo de salud trataba de ampararse en algún lugar para protegerse, y a partir de ahí obviamente derivó una situación que, bueno, si bien rápidamente con el director de hospital, con las autoridades y con la participación de los gremios, nos permitió analizar otra estrategia en función de esta situación. Y me refiero a otra estrategia cuando establecimos un modelo de seguridad, digamos, vinculado a la realidad de ese hospital, que también nos acompañó el Ministerio de Seguridad y Justicia a través del ministro Casal, que rápidamente... ¿Pero qué hicieron? ¿Reforzar una guardia permanente? Se reforzaron. En general, los hospitales tienen dos tipos de seguridad. Uno vinculado a la seguridad privada, que es a la seguridad intramuro del hospital, y la otra vinculada al personal policial de la provincia.
Entonces lo que se hizo es aumentar el número de personal de seguridad, tanto de la privada como de el personal de la policía de la provincia, y un esquema donde también participaran por distintas jornadas los distintos equipos, especialmente en el área de emergencia, para que se pudiera establecer distintas pautas en cuanto a cuando se disparara alguna situación de conflicto, rápidamente podía darse intervención desde el ámbito policial. ¿Ha habido alguna situación semejante en otros hospitales? Bueno, después el caso particular de lo que pasó en Malvinas Argentinas, ¿no? También con el hospital Claudio Zin, que ahí hubo directamente enfrentamientos. Sí, pero la situación fue distinta. No, por eso, fue otra situación. Ahora, en ese caso, yendo al caso de Malvinas Argentinas, con el tema de las denuncias de mala praxis que había por parte de los familiares, que fue el núcleo que desencadenó primero el conflicto. ¿Qué pasó con ese tema? Mire, las denuncias que se realizan por cualquier mala práctica se hacen a través de demandas judiciales en lo civil o en lo penal, donde a partir de esas demandas la sede judicial solicita distintos tipos de informes en función de las especialidades involucradas, en función de la matrícula, si tiene alguna sanción, si está en condiciones de ejercer la medicina, cumple con los requisitos, y en alguna oportunidad, dependiendo de la situación de la mala práctica, nos hacen alguna consulta al Ministerio. Pero básicamente nuestro control tiene que ver con la habilitación de los centros, tanto municipales como privados. Ese es nuestro rol. En cuanto a la mala práctica, en general eso se tramita en la sede judicial en los distintos juzgados. ¿Hay muchas denuncias de mala praxis? Porque a veces hay como siempre dos visiones en eso, ¿no? Desde el lado de los pacientes que dicen, bueno, hay denuncias, y desde el lado del sistema de salud que dicen, se abusa de las denuncias. Y yo creo que se ha abusado en algún momento desde que se ha instalado la posibilidad o se ha instalado la idea de que se puede prosperar una denuncia por distintas situaciones. En general lo que nosotros vemos es que se trata como en el tema de la violencia. Hay un trastorno en la comunicación entre el médico y el paciente, que eso a partir de ahí deriva en otras situaciones, salvo cuestiones muy particulares, bueno, donde se puede producir el abandono del paciente o alguna otra iatrogenia, como le decimos nosotros, generada del mismo equipo de salud, donde la responsabilidad del médico corresponde. Pero también se ha generado una industria, como sucede en distintas cuestiones de nuestra vida en la Argentina. Y eso generó también, trajo como consecuencia la medicina defensiva, donde por ahí se solicitan una gran cantidad de estudios que muchas veces son innecesarios, o se realizan realmente informes o conformidades en cuanto al tratamiento que también son innecesarias, porque si bien hoy disponemos de una ley, la 26.529, que tiene que ver con los derechos del paciente, y en buena hora, en realidad si uno analiza la historia de la salud, la historia del médico, en algún momento eso no fue necesario por lo que motivaba al médico a llevar adelante su actividad, que tenía que ver con el amor, la empatía, el cariño y la vocación por lo que hacía. Hoy esos derechos nosotros tratamos de, en primer lugar, de que los pacientes que concurran a nuestros hospitales sepan que tienen esos derechos. El derecho a la salud, que está en nuestra Constitución, y en cuanto a la gestión de gobierno y en cuanto a este proyecto, está muy claro que nosotros queremos generar igualdad de atención a los pacientes, y bueno, eso es lo que intentamos a través de toda esta comunicación que muchas veces se desconoce, y dentro de los principios de los derechos del paciente, obviamente que está una gran cantidad de cuestiones, como la de conocer verdaderamente la evolución de su enfermedad y las alternativas que tiene en cuanto al tratamiento y las posibles complicaciones. Eso es una cuestión que está muy claramente expresada en la ley, pero que en realidad en otras épocas y en la evolución de nuestra propia actividad estaban incorporadas como un hecho cotidiano, un hecho natural, donde nos sentábamos con los pacientes y les explicábamos a ellos y a su familia cuál era la situación de la enfermedad, cuáles eran las posibilidades de la evolución y las complicaciones y las alternativas. Por eso hoy en esta ley está muy claramente expresado todos
estas responsabilidades, ¿no? Doctor, con respecto a, usted dice, bueno, la provincia tiene 77 hospitales públicos, ¿no? Además de los centros de salud. 1.640 centros de salud. Bueno, y son 135 municipios. 130, ahora con la incorporación de Lezama, 135 municipios. ¿Cómo se hace para coordinar el trabajo? Porque, bueno, el ministerio es la cabeza, pero lograr que las políticas lleguen realmente a la gente, ¿no? Con esa intermediación. Sí, nosotros tenemos un modelo de llevar adelante estas políticas a través de lo que denominamos regiones sanitarias, que involucran a una gran cantidad de municipios y en general poblaciones que no van más allá de los 2 o 3 millones de habitantes. Obviamente hablar de este número es algo... Sí, es un país. Es un país. Esas 12 regiones, cada una derrama estas políticas que tienen que ver con la atención primaria, donde la responsabilidad es la prevención y la promoción de la salud, y los hospitales que atienden la enfermedad, asisten la enfermedad, donde en nuestra gestión, especialmente obviamente por decisión del gobernador Scioli, fortalecimos mucho lo que es las redes sanitarias, tratando de sumar a los hospitales municipales con los hospitales provinciales y que no se superpongan acciones, porque en definitiva se ven perjudicada la población en cuanto a la calidad de estos servicios, y siempre el trabajo en escala, tanto en resultados y tanto en costos, permite y facilita obviamente tener mejor calidad de los servicios. Así que tanto en lo que es la prevención como lo que es la asistencia, a través de nuestras 12 regiones sanitarias implementamos este modelo donde de cada uno de las regiones tiene un director que coordina con los secretarios de salud de toda la región las distintas políticas y está permanentemente tratando de descentralizar estas acciones. Un poco el gobernador, cuando impulsó la regionalización y la descentralización de los recursos para que justamente estén más cerca de la gente y tengan la solución en tiempo real, que no tengan que dilatar su respuesta, llevamos adelante estas acciones, que son la de fortalecer las redes, porque en algún momento los hospitales municipales ¿Cuántos hospitales municipales hay? Alrededor de 240 hospitales municipales con algún grado de internación, por lo cual se definen como hospitales. Pero hospitales así con distintos niveles de complejidad, municipales alrededor de 180, más los 77 hospitales provinciales. Para que usted se dé una idea de la dimensión de nuestro sistema de salud, tenemos 55 millones de consultas anuales y alrededor de 800.000 egresos. Es un sistema realmente muy importante en cuanto a su capacidad y su potencialidad de dar y brindar servicios de salud, ¿no? Ahora, ¿y cómo es la relación con la Ciudad de Buenos Aires? Porque uno escucha desde la Ciudad de Buenos Aires que se quejan a veces porque dicen, bueno, el 40% de los enfermos o de las personas que tratamos en los hospitales porteños provienen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad habría que analizar que los 33 hospitales del gobierno de la Ciudad Autónoma, en realidad se asiste en gran parte de población de la provincia de Buenos Aires, está vinculada a toda la tarea que llevan adelante en sus trabajos, porque gran parte de la población de la provincia se desplaza en el ámbito de la ciudad, y también gran parte de la que se desplaza tiene una relación estable, con lo cual le permite tener obra social. Por lo tanto, si tiene obra social, tranquilamente pueden hacer el recupero de las obras sociales, como lo hacemos en la provincia, que pasamos de generar una recaudación por el recupero de las obras sociales de 70 millones cuando inició la gestión del gobernador Scioli, a tener más de 300 millones por año. ¿Más de cuánto, perdón? 300 millones por año de recuperación de obras sociales, con lo cual digamos, eso se incorpora al presupuesto, es un beneficio para nuestros trabajadores porque tienen una bonificación cercana al 12, al 15% en cada uno de nuestros hospitales, potencia su sueldo, nos da capacidad para poder desarrollar distintos objetivos y misiones de cada uno de nuestros hospitales, y realmente eso nos ha potenciado muchísimo. Así que en realidad toda esa atención que puede significar para el gobierno de la ciudad puede tranquilamente ser bien gestionada, y en realidad a partir de la creación de distintos hospitales entre el primer y segundo cordón se ha generado una disminución significativa
de la atención en el gobierno de la ciudad. Por otro lado, el gobernador Scioli tuvo el ingenio de mirar cómo funcionaba en Brasil, en Río de Janeiro, las unidades de pronta atención que están enclavadas en las favelas, donde hay alta densidad poblacional, como en la Rosinia, que tiene alrededor de 600.000 habitantes. Incorporamos en nuestra oferta de servicios sanitarios lo que es las UPA, que tenemos ya 5 UPA funcionando, una de las cuales, que fue la primera, la de Lomas de Zamora, que está enclavada en Cuartel Noveno, tiene alrededor de 300.000 habitantes que usan prácticamente la UPA para realizar consultas durante las 24 horas del día. O sea, acercamos la salud a la población para facilitarle la atención en forma permanente. Eso ha generado en ese lugar estratégico que se ha reducido muchísimo la consulta hacia el gobierno de la ciudad, y puedo decirles que tenemos alrededor de 400 a 450 consultas diarias en esa unidad de pronta atención, como así también las que se han instalado en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo, en Lanús, en Avellaneda, en Almirante Brown. Así que realmente todo eso ha potenciado que tener una guardia de 24 horas con distintas disciplinas, de odontología, ginecología, a clínica médica, a vacunar, ha posibilitado que la población pueda atenderse in situ, en terreno, así que eso lo evaluamos como altamente positivo a la hora de analizar la atención que se producía en el gobierno de la ciudad. Por otro lado, estas unidades de pronta atención han generado que nuestros hospitales, los hospitales a los cuales responden, son su órgano de consulta, digamos, su derivación por la complejidad que tiene un hospital, las guardias se han descongestionado y pueda el equipo de salud realizar su actividad vinculada a la complejidad del hospital, con lo cual tiene un doble impacto, tanto en lo que hace a la consulta en terreno durante las 24 horas, que permite que la persona que realiza una actividad laboral pueda hacerlo antes de salir para su trabajo o cuando vuelve, y eso también no solamente facilita la accesibilidad, sino también genera la oportunidad de hacer un tratamiento en el momento que se necesite. Ahora, ¿hay coordinación diálogo entre el Ministerio de Salud de la ciudad y el Ministerio de Salud de la provincia, teniendo en cuenta esta gran frontera común que, involucra a muchos municipios, ¿no? Y que son dos signos políticos que a veces, qué sé yo, en el tema del transporte evidentemente tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo, en el tema del Riachuelo otras tantas, entonces por eso el tema de salud que también es muy importante, sin duda. El área metropolitana es muy importante para ambas jurisdicciones, tanto para el gobierno de la ciudad como para la provincia de Buenos Aires. El espacio donde nosotros nos encontramos y desarrollamos algún grado de coincidencias es el Consejo Federal de Salud, donde participan los 24 ministros de todas las jurisdicciones del país, y es donde prácticamente realmente es una usina de generar políticas públicas del ámbito sanitario, y es ahí donde nos encontramos, pero prácticamente en grandes decisiones que abarcan a todo el país. En cuanto a la actividad que hemos podido desarrollar, ha sido vinculada a lo que fue la gripe A, donde sí, la situación de pandemia, generamos algún grado de coordinación, como así también en el dengue, que tuvimos zonas muy complicadas cuando fue la epidemia de hace 3 años. Eso es básicamente lo que hemos desarrollado, y en el área de emergencia algún grado de coordinación. Ahora, con respecto a uno de los temas que ha sido, quizás uno bien influido por lo que son las visiones de los medios nacionales que establecen un poco la agenda, ¿no? Pero en estos días el jefe de gobierno justamente de la Ciudad de Buenos Aires vetó la ley de aborto no punible que había sancionado la legislatura, con una reglamentación muy restrictiva de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que había establecido el ex ministro Lemus y que ha generado mucha polémica. En la provincia de Buenos Aires existe una reglamentación en función del fallo de la Corte Suprema para el aborto no punible. Sí, lo que hay que decir que existe una ley nacional de salud sexual y procreación responsable que incluye el protocolo del año 2005 en cuanto al aborto no punible. Hay que recordar que el aborto no punible es el que está contemplado en el artículo 86 del Código Penal, donde frente a una violación o el riesgo de vida de la madre se puede realizar
este procedimiento amparado por la ley. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, a mi entender, fue acortar el conflicto en cuanto a las denuncias en sede judicial, que en realidad a las personas que se encontraban en esta situación les generaba demoras en su atención y en la decisión. En cuanto a eso, nosotros elaboramos un protocolo con amplia participación de todos los sectores, interpretando el artículo 86, y en realidad es lo que prácticamente es muy similar al protocolo nacional del 2005, y eso es lo que tiene plena vigencia, lo hemos presentado y contempla esta situación. Ahora, teniendo en cuenta los reiterados casos que hay cada vez que se plantea una situación de aborto en distintos hospitales, no solo en la provincia, sino a nivel país, ¿usted considera, bueno, voy cambiando de voz a usted, ¿considera que es necesaria la discusión de una ley que regule la despenalización del aborto o que trate el tema del aborto de forma general, independientemente de la reglamentación del artículo que prevé el aborto no punible para casos de violación? Y yo, del aborto no punible creo que está muy claro. Sí. Creo que la discusión es una discusión que se debe dar porque existe una problemática en cuanto a la mortalidad materna. Hay que decir que el 34% de la mortalidad materna está vinculado a los abortos inseguros. O sea, hay que darse una discusión en función de que es una realidad en la cual hay que darle una respuesta con la participación, entiendo yo, del sector que legisla. Entonces, tanto a nivel del Congreso Nacional, con la participación de distintos sectores, se tendrá que dar esta discusión, sin duda. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando sobre políticas de salud en la provincia de Buenos Aires.